La función social del arte, los artistas y la producción artística en su mayoría es distinta de una empresa cuya principal razón de existir es económica. Si bien no se puede garantizar eso al respecto, pues se puede decir que el fin último del sector cultural no es económico, sino que realiza diversas funciones sociales, como la creación, difusión y preservación de la cultura. El objetivo de la administración es dirigir las actividades de cualquier organización, con o sin fin de lucro, en la mejor manera posible, obviamente. Para ello, se vale de diferentes herramientas que han sido desarrolladas con el tiempo. El dirigir estas actividades necesariamente implican una planeación, organización estructural, la dirección, control y supervisión de estas actividades. El arte no solo es placer estético, puede añadir otras funciones. Hay artistas y organizaciones que usan virtudes del arte para hacer un trabajo social. Vivimos acostumbrados a su presencia ya que logra colarse por los rincones más imperceptibles. Nos levantamos por las mañanas y andamos por los pasillos de la casa, probablemente adornados por algún tipo de cuadro o manifestación artística. Escuchamos música en el coche y nos cruzamos, dependiendo de dónde vivamos, con artistas callejeros de la más diversa índole. Estamos rodeados y más que hoy el concepto de arte urbano campea a sus anchas por muros y parques. La vida de cada uno tiene su propia dimensión artística y no hay nadie que no tenga algún tipo de preferencia o gusto estético. Una de las preguntas más repetidas, y no por ello contestada, es la que apunta hacia la función social del arte, puesto que todas las sociedades y culturas incorporan de una forma u otra formas de producción artística. ¿Cuál es el para qué social del arte? ¿Cómo es que la propia sociedad alimenta y estimula la producción artística? El arte se tiene que poder entender en contexto, es decir, desde el momento histórico y social en el que se desarrolló. Investigar por qué se hizo, qué lo sustentó, si de ser posible. El arte puede tener muchos fines y sentidos, pero entender su función social como creador o como espectador puede hacerse que el arte se relacione aún más con lo humano, como ser social, influir en la realidad. El arte ha tenido una función social a lo largo de la historia de las culturas, primordialmente porque el arte se hace para que los otros lo aprecien. De esta forma es que buscamos entender cuál era su función en el pasado y cuál es su función en el presente. ¿Qué mensajes querían representar? Preguntémonos, ¿por qué los faraones egipcios hacían sus pirámides? ¿O los mayas? ¿O las pinturas rupestres? ¿Qué simbolizaban? ¿Qué tenían que ver con su vida cotidiana? Para esto podemos dar algunos ejemplos, comenzando con el Renacimiento. En este periodo, la, la historia se dio un desarrollo artístico y científico que renovó la forma de pensar. Eh, en las técnicas, sus fuentes discursivas eran desde el arte sacro, imágenes de la Biblia, de santos, vírgenes y personajes del imaginario cristiano, financiado por la Iglesia Católica. Un ejemplo más reciente de la función social del arte puede verse en la producción de Hollywood, que dedican una buena parte de su producción de cintas de acción, donde se justifican el discurso militarista del gobierno de este país, la seguridad nacional y las amenazas y diferentes enemigos a la libertad son más recurrentes en los libretos. Religiosa. Hay muchas maneras de definir al arte religioso. Se puede decir que es cualquier obra que tenga un tema cristiano o bíblico, el arte cristiano. Cualquier obra de arte que ilustre la adoración de cualquier dios o deidad.
cualquier obra de arte con un tema islámico, budista, hindú o cualquier arte que represente temas del Shinto o el Cao, que son las religiones tradicionales chinas. Sin embargo, en un análisis posterior, estas definiciones se refieren al contenido religioso, más no a la calidad religiosa. Un claro ejemplo de esto es una pintura de escena de crucifixión, que llama la atención sobre algún atributo físico fundamentalmente extraño, o blasfemia, del Cristo moribundo. Difícilmente debería ser considerada como una obra de arte religioso. Además, ciertas religiones como el Islam, que es una religión ortodoxa oriental, tienen ciertas reglas que circunscriben el tipo de arte permitido. Una escultura de Mahoma sería considerada como una blasfemia, en lugar de una pieza de arte religioso. Por lo tanto, para calificar como religioso la pintura, la escultura o la arquitectura, en cuestión de tener una narrativa normal reconocible, se le debe conferir la cualidad sagrada, al igual que con la evaluación de todo el arte. Determinar si este atributo moral está presente o no, esencialmente es un ejercicio subjetivo, aunque en la mayoría de los casos es probable que la respuesta sea bastante sencilla. Por lo tanto, lo que fuera una definición de la función del arte religioso sería así: el arte religioso es cualquier obra cuyo tema respalda el mensaje moral de la religión, que pretende ilustrar. En este contexto, la religión significa cualquier conjunto de creencias humanas relacionadas con lo que se considera como sagrado, espiritual o divino, estén o no involucradas las diferentes deidades. Tipos comunes de arte religioso. Desde la antigüedad, el tipo más común de arte religioso ha sido la pintura y la escultura portátil. Sin embargo, la forma de arte religioso con mayor impacto es sin duda la arquitectura. Desde las pirámides egipcias al Stonehenge Círculo de Priad, desde la Santa Sofía en Estambul hasta la gran mezquita omeya de Damasco, desde la cúpula de roca en Jerusalén hasta el francés catedrales góticas, desde la Basílica de San Pedro en Roma hasta el Taj Mahal. Las autoridades religiosas han recurrido constantemente a la arquitectura para asombrar e influir en sus consagraciones. Las decoraciones artísticas interiores y exteriores para las iglesias cristianas, islámicas y budistas suelen incluir una amplia gama de artes decorativas que incluyen caligrafía, cerámica, artesanía, iconos, manuscritos iluminados, metalistería, mosaicos, vidrieras, tapices y tallados de madera. Propósito y costo del arte religioso. La función del arte religioso, directa o indirectamente, es ganar conversos. Por lo tanto, la arquitectura es la forma principal, ya que una catedral puede inspirar, enseñar y albergar una congregación. Las estatuas públicas también pueden inspirar, mientras que los mosaicos interiores y vitral pueden ilustrar historias divinas. No sin importancia, en épocas donde el analfabetismo era la norma, al exponer el mensaje de un universo ordenado bajo Dios. El arte cristiano también contribuyó a la creación y preservación del orden social, pero tuvo un precio. Así, en sus intentos por revivir la grandeza, belleza y prestigio de Roma, los mejores diseños arquitectónicos, esculturas y frescos, el Papa II y el Papa León X, casi llevaron a la bancarrota a la Iglesia. De hecho, el gasto excesivo papal en el arte fue una causa importante de la Reforma, ya que condujo a mayores impuestos a la gente común y a una mayor corrupción entre los oficiales de la Iglesia. Aún así, durante al menos 9 siglos, entre 800 y 1700, la Iglesia de Roma fue, con mucho, el mayor mecenas de las artes. Promoción del arte. La promoción del arte trata de impulsar, publicitar y proteger obras artísticas, tomando acciones como pedir donaciones y fondos a instituciones tanto
públicas y privadas. La promoción del arte se divide desde los puntos de vista, desde instituciones y desde personas particulares. La promoción artística desde instituciones públicas y privadas. La promoción del arte desde instituciones públicas son desde sistemas públicos de los mismos que van a tener en cuenta dicha obra para futuros estudios. La promoción artística desde instituciones pero privadas tiene con el fin de tener beneficios a largo plazo o corto plazo. Promoción artística desde personas privadas o grupos privados. Tenemos como los donantes, los coleccionistas, los fundadores y los mesetas. Los donadores son personas que van donando una cierta cantidad de dinero o una cantidad grande con el fin de que dicha obra no se pierda y que perdure. Tenemos también los compradores. Los compradores son dichos grupos o personas privados que compran las obras con el fin de preservarlas o mantenerlas o guardarlas. Los fundadores financian la obra con el fin que se cree nueva arte, nuevas esculturas o nuevas pinturas. Los mesetas protegen la obra de pérdidas como el mal mantenimiento y posiblemente la pérdida de dicha obra. Ya, continuando con el tema, les voy a hablar acerca de las pedagogías. La pedagogía como arte se dice que comenzó como un hacer personal del maestro, es decir, sin reglas ni formas fijas. El aspirante a educador realizaba su aprendizaje en relación directa con un maestro. A partir del surgimiento de las reglas se comenzó a hablar del arte de enseñar. Se dice también que el artista tiene como objetivo modelar una obra de arte, es decir, que el artista puede expresar o plasmar cualquier tipo de sentimiento o cualquier cosa que desee, se la pueda plasmar mediante una obra de arte. Mientras que el educador procura modelar una persona. El educador debe estar preparado para las contingencias, al igual que el artista, pero el primero debe ser consciente de que la educación está destinada a ser vivida y esencialmente activa. Por el contrario, una obra de arte se remite a ser contemplada y parcialmente pasiva. También se puede decir que el artista trabaja con material inerte. Se dice que la obra de arte presenta contingencias pero menores y puede llegar a contemplarla. Algunas de las características de la contingencia en el arte, se puede decir que el educador debe poseer carácter artístico, ya que es ante todo un artista. También se puede hablar de las pedagogías en la técnica. Una de estas características se puede decir que la técnica emplea un material sin alma. Esto se procura solo por lo que se debe hacer, mientras que en la educación se dirige particularmente al alma, ya que la educación debe resolver problemas individuales, preocupándose por lo que es, por el ser de la educación. Además,
de pensar en qué se debe cumplir. Gracias. Desde que el mundo empezó a poblarse de obras artísticas, tanto creadores como espectadores han tenido que hacer frente a una cuestión que parece inseparable de la misma noción del arte. Entonces, hoy en día nos realizamos una pregunta: ¿qué relación mantiene la expresión artística con la realidad? Esta cuestión plantea serios problemas. Si se afirma que una obra de arte no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, esto causaría un conflicto entre los entendidos de la materia. De igual manera, si se realizara una afirmación diciendo que se admite que el arte mantiene una relación esencial con lo real, causaríamos un impacto similar. Estas cuestiones quedan en evidencias un prejuicio que ha acarreado más de un problema en la historia. Este problema lo denominamos la verosimilitud. El prejuicio de la verosimilitud de que el arte debe imitar el aspecto de lo real anularía el valor de un gran número de obras relevantes, como es el caso del Verano de Giuseppe, que recrea la fisonomía humana a partir de elementos de la naturaleza. Pensar que el arte está compuesto exclusivamente por lo que el ser humano ve ordinariamente es no entender el mundo. Es cierto que el hombre se mueve entre objetos visibles, como autos, ciudades, ríos o incluso otros seres vivos, pero la realidad va mucho más allá de la manera en la que se aprecian estos objetos. Lo que hace que un objeto sea real no es tanto su apariencia, sino la manera en la que funciona dentro de la vida del ser humano. Si los artistas se limitan a reproducir el aspecto de la realidad, el arte carecería de algún interés, ya que sería solo una imitación, pero se dice que jamás superaría al original. Pero mientras la identidad tanto del ser humano como su cultura se basa en nociones abstractas, como son la nación, la libertad o la paz, el arte tendrá que ir más allá de los objetos para expresar estas ideas, para crear una nueva realidad. En definitiva, podemos decir que el arte es tan importante para el hombre no porque imite lo natural de lo que nosotros mal llamamos realidad, sino porque es capaz de expresar ideas, sensaciones, y se vale de colores, figuras, sonidos, narraciones. La realidad humana se basa mayormente en elementos inmateriales. El arte sería el medio idóneo que tienen muchos elementos para poder ser representados. Recordemos que el mismo Platón, que era uno de los encargados de denunciar este tipo de expresiones, reconocía que una buena poesía era capaz de provocar algo que iba más allá de lo concreto. La realidad artística. La auténtica definición de la verosimilitud se aleja mucho de la concepción ingenua del realismo. Verosímil es toda aquella expresión artística o no que se parece al verdadero, que parece verdad, intente serlo o no. Es decir, lo que menos interesa para que algo tenga relación con lo real es lo que se pinta o se cuenta según en el mundo ordinario. Basta que algo sea concebible, que se pueda imaginar para que sea real. Por ejemplo, es probable que el infierno descrito por Dante en la Divina Comedia no exista. Al menos no hay pruebas de que el infierno exista realmente. Sin embargo, como se trata de una posibilidad perfectamente descrita, completamente concebible, es real. Por ejemplo, pueden observar el relieve egipcio de la dama Nefertiabet. El arte religioso suele ir más allá de lo imitativo, ya que pretende expresar el aspecto de un sentimiento o una idea. En el arte egipcio, por ejemplo, las figuras son rígidas y se olvida de la profundidad. En otras palabras, una obra de ficción es verosímil, aunque sea improbable o imposible. Basta que el lector o el espectador pueda sentir empatía con lo descrito o expresado, para que sea real. En este sentido, destacan las palabras del pensador griego Aristóteles, quienes afirmaba: narrar cosas efectivamente sucedidas no es tarea del poeta, sino más bien representar lo que podía ocurrir, o sea, las cosas posibles. Y aquí es donde entramos al mundo de la posibilidad.
Aristóteles introdujo en el pensamiento y en la estética un concepto muy importante que resulta además de gran trascendencia para entender la realidad artística, mientras el mundo efectivo, el mundo ordinario en el que se desenvuelve el hombre, se basa en los hechos existentes. El arte en el mundo ordinario en el que se desenvuelve el hombre se basa en los hechos existentes. El arte se basa en lo posible y en lo que no ha sucedido jamás, pero que se puede concebir, se puede imaginar. Las ciencias como las matemáticas funcionan a partir de una forma de entender la verdad y lo real muy rígida. Para la lógica solo es verosímil aquello que no es contradictorio y además que se comporta según un conjunto de normas preestablecidas. De tal manera que 2 más 2 son 4 en cualquier momento y lugar. Es inverosímil que sean 5. Sin embargo, en el mundo del arte los principios lógicos desaparecen. El artista no necesita de la lógica matemática para crear una realidad verosímil. La coherencia. La lógica que rige la realidad artística no tiene que imitar a la ciencia o a las apariencias, solo necesita emplear la misma lógica que la vida humana. Para que las posibilidades expresadas en una obra de arte no sean tomadas como verosímiles, como reales por el espectador, basta que éste pueda captar lo expresado y que el contenido artístico se muestre de forma coherente. El arte autónomo. El arte que es consciente de su verdadera naturaleza, en lugar de imitar el mundo, genera uno nuevo que a su vez refleja el primero, remarcado en el aspecto y matices que suele ser de gran importancia para el ser humano. Las leyes del mundo del arte no existen. La creatividad del artista debe generar sus propias normas con el fin de crear una realidad paralela a la ordinaria, que trate alguna faceta de esta. El único requisito necesario para que esta realidad paralela funcione es que se base en unas normas coherentes que sean respetadas en todo momento. Un buen ejemplo de la pintura cubista, en donde los grandes exponentes son Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris, crearon una nueva realidad pictórica basada en formas geométricas simultáneas. Con el empleo de estas formas se pretendían estar creando sobre un lienzo distintos planos temporales. Así, un bodegón pintado en modelo cubista aparecerá representado a partir de múltiples ángulos dispares, algunos de los cuales representarán ciertos elementos de frente, mientras que otros mostrarán otras facetas temáticas de lado o superpuestas. Cabe recalcar que estos artistas trataban, incluso afirmaban, de que sus obras fueran reales. La estética en el arte. Se empieza con una definición. La estética se refiere a los principios filosóficos, la naturaleza, expresión y popularidad de belleza. Busca provocar sentimientos y emociones o bien suscitar belleza y admiración en el espectador. Estética antigua. La estética antigua se basa en las 8 civilizaciones antiguas, las cuales son griegos, romanos, egipcios, mesopotámicos, chinos, persas, mayas y los indios asiáticos. Los griegos, que veneraban la forma física, eran de mayor influencia sobre la estética debido a que desarrollaron habilidades para retratar la belleza. Esto complementa las reflexiones de filósofos en la época como Platón, que filosofaba que objetos de belleza incorporaron armonía, proporción y unidad. Estética modernista. Modernismo es el nombre dado al periodo del arte desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Fue un movimiento para escapar de la realidad objetiva de las ilustraciones anteriores. Creían que los autores del modernismo, también conocido como vanguardia, carecían de cualquier expresión artística o creativa interpretación. En esta época existió artistas como Lautrec, Gauguin y Picasso, que cuestionaban la interpretación de la realidad. El modernismo redefine las nociones existentes de la belleza en el arte de manera muy radical. Estética posmoderna. La estética posmoderna se dice que se encuentra en el impacto y la sensación del arte, en contraposición a su significado y su interpretación.
Comenzó como un movimiento arquitectónico que intentó definir la perfección como una armonía minimalista de forma y función. Estética de artes escénicas. Cuando se relaciona con las artes escénicas, la definición de estética radica en la percepción del espectador y el público. En danza, la estética se refiere a la expresión y comunicación de emociones. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros de la Cátedra de Escultura. A continuación trataré lo que es la función mercantil del arte, que nos dice que el arte es un objeto más y por lo tanto existen intermediarios, ya sean casas de galerías, ya sean casas de subastas, personas que son intermediarios afines al arte, que compran una obra y después generan recursos económicos con la misma, que han dado un sentido también económico del arte, que no simplemente es la forma de que los artistas transmiten sus emociones, sus formas de pensar, sus formas de ver la vida, ya sea en el ámbito político, religioso, en el ámbito amoroso. Entonces el arte en la antigüedad, como se ha venido tratando, es una forma de expresión del artista, ya sea en sus obras de arte tales como pinturas, esculturas, en sus canciones, en sus tallados, en su forma de ver, con cartas, poesía. Entonces el arte se manifiesta de estas formas, pero también tiene su función mercantil, que le da un valor agregado en lo económico. Entonces, el arte como producto elaborado por el hombre no deja de ser un objeto que puede ser motivo de fines económicos. Es una de las definiciones que nos dan sobre esta función mercantil. Para dar más realce a esto que les estoy mencionando de que el arte está generando recursos económicos, he puesto en manifiesto una de las obras más caras que existen, la cual puntúa en el top como la número 1 que batió los récords de las pinturas, realizada por Leonardo da Vinci allá en el año 1500, la cual denominó Salvatore Mundi. Esta obra fue pintada con pintura de aceite que tiene dimensiones de 45 por 66 centímetros. Fue la obra que tuvo mayor debate en la casa de subastas Christie's en el año 2017, como ya se mencionó. El comprador es un comprador anónimo, ya que no hay muchos registros del mismo, pero este tuvo que invertir 450.3 millones de dólares por esta obra, y que hasta el momento es la más cara que se registra. La siguiente obra en esta lista es la realizada por Willem de Kooning. Esta obra fue denominada Interchange. Fue pintada en el año 1955 y vendida un otoño del 2015. Es una obra realizada en óleo sobre lienzo, la cual tiene dimensión de 200.7 por 175.3 centímetros. Fue adquirida por el señor Kenneth Griffin a la Fundación David Geffen. Esta obra costó 300 millones de dólares y es también una obra del siglo pasado. Fue vendida en otoño del 2015, como ya se mencionó. Existen también cierto grupo de la población los cuales no tienen reparo en invertir fuertes cantidades de dinero por obras de arte. Una de las más reconocidas en esta lista es la familia real de Qatar, las cuales no simplemente aparecen con una obra de este top de las obras más caras, sino que aparecen con dos de las obras más caras. Una de ellas son los jugadores de cartas, pintada por Paul Cézanne. Esta obra fue pintada en el lapso del año 1890 a 1894. Es igual una pintura realizada en óleo sobre lienzo que tiene dimensiones de 130 por 97 centímetros. Fue realizada por una venta privada en el año 2011, la cual en ese año había batido el récord de ser la pintura más cara con 250 millones de dólares de inversión para sus compradores. La otra es Nafea Faipoipo, creada o pintada por Paul Gauguin. Esta fue realizada en 1892. Es igual una pintura de óleo sobre lienzo que tiene dimensiones de 101.5 por 77.5 centímetros. Igual fue una venta privada, esta vez en febrero del 2015.
y adquirida por la misma familia real de Qatar y tiene un valor de 210 millones de dólares. Como podemos ver, el arte no es simplemente una forma de expresión, sino también es algo mercantil, la cual genera y produce un montón de dinero. La exclusividad de las obras es lo que le da también ese precio, ese récord en ventas, los tantos millones de dólares por adquirir las obras, es también la apreciación al arte de las personas. Muchas gracias.